noches, hermanas. Le doy gracias al Señor por tener el privilegio de presentar al pastor Luis Arias. Él es magíster en Ciencias y Filosofía de Costa Rica. Es una pena que terminamos ya nuestras clases, pero esperamos tenerle nuevamente, pastor. Bienvenido sea, pastor. Amén. Gracias, qué lindo. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, llegó. Como decía, ¿se acuerdan? Yo no sé si del lado del sur, ¿se acuerdan de aquella canción así de lástima que terminó? Porky Porky, una serie de fábulas, ¿verdad? O muñequitos, como decimos en algunos países centroamericanos. Bueno, hermanos y hermanitas, para mí es un gozo que estemos cerrando el curso. ¿Por qué? Porque yo sé que hemos avanzado significativamente en este tema. Y hoy quiero que cerremos con broche de oro prácticamente nuestra clase, recordando lo que hemos visto, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces nosotros poder, si hay alguna duda, que podamos evacuarla, ¿verdad? Evangelismo conversacional. ¿Cuál es la perspectiva clave aquí? Tenemos que recordar que podemos conocer todos los métodos habidos y por haber, que si no tenemos pasión por las almas perdidas, esa falta de madurez, entonces no vamos a tener esa capacidad de ¿qué? Esa capacidad de buscar la mejor alternativa para alcanzar a las personas que no conozcan al Señor. Tenemos que recordar que tiene que haber pasión por las almas perdidas, amor por las almas perdidas, una entrega por las almas perdidas, que eso es lo que nos va a nosotros prácticamente, nos va a impulsar a hacer lo que tengamos que hacer para poder alcanzar a las personas. Claro que nuestra tarea evangelística es más desafiante hoy. ¿Por qué? Porque hay intolerancia hacia los que dicen conocer la verdad. En nuestro curso de apologética para el siglo XXI, desde antes, si se acuerdan, estuvimos estudiando casualmente sobre la cosmovisión postmoderna y cómo el postmodernismo rechaza de plano toda metanarrativa, toda verdad absoluta. Y demostramos en apologética que eso es falso, que se autorrefuta, ¿verdad? Claro que hay verdades, o mejor dicho, hay apreciaciones muy subjetivas. Me gusta el chocolate, me gusta la fresa, pero esas son cosas muy personales. ¿Y quién va a cuestionar la veracidad de esas expresiones a nivel personal? Nadie. Pero cuando yo hago declaraciones del mundo externo y de la realidad existencial, ahí requiere ¿qué cosa? Constatar. Ahí se requiere decir la verdad y que las personas podamos realmente someter cualquier cosmovisión, lo dije, a la racionalidad, a la coherencia y también a lo práctico de la vida. Pero entonces, ¿eso qué ha traído? Ha traído intolerancia hacia los que dicen conocer la verdad. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, que la gente se cree dueña absoluta de su opinión como verdad y cree que se siente libre para construir conocimientos y realidades. De ahí que ponen en duda todo prácticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y esto explica por qué muchos están cuestionando la historia bíblica de Jesús, especialmente la salvación. En el campo, por ejemplo, The Gospel of Judas, por ejemplo, la versión perdida de la traición de Jesús, ¿verdad? En el National Geographic, canal de National Geographic hace muchos años. Y ellos venían como planteando, revisando la historia que se narra de Judas, pero ya con la intención de descartar cualquier verdad absoluta de los evangelios y querer mostrar otra cara en relación con digamos, lo que hizo Judas con el Señor que lo traicionó. También salió esto, Dan Brown, Da Vinci Code, el código Da Vinci. A él le preguntaron, un autor de ficción, y dice, si usted tuviese que escribir un libro de historia con respecto a lo que usted dice en su libro, el código Da Vinci, ¿qué cosas cambiaría? Y dice, casi que lo dejaría igual.
Pero mucha gente abrazó el Código Da Vinci sin darse cuenta que era ficción. ¿Por qué? Porque típicamente lo que hacía era combinar algunas cosas históricas con otras cosas que eran, vamos a ver, falaces, completamente falaces, ¿verdad? De ahí que entonces esto traería implicaciones en un tiempo posmoderno, que la gente ha llegado a creer que la persuasión debe ser prohibida, es decir, que yo te persuada, trate de convencerte para tomar un mejor camino. Que también hablar de que un solo camino, ser exclusivista, es arrogancia, que también creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es una narrativa entre otras narrativas igual de válidas en el mundo. Este es el mundo en que nosotros vivimos. Y esta es la época en que nosotros tenemos que pensar como los hijos de Isaacar, entender, reflexionar, analizar, discernir. Tenemos que ser como los hombres de Isaacar y entender los tiempos en el cual vivimos y así saber qué hacer. Porque si entendemos los tiempos en los cuales vivimos, entonces vamos a la envoltura de un regalo, vamos a reempacar, vamos a cambiar esa forma de presentarnos. Nuestro acercamiento evangelístico tiene que cambiar, tiene que cambiar. De ahí que es vital que nosotros sepamos hacer un trabajo previo al evangelismo. Si la evangelización es la plantación de semillas, entonces ¿qué sería? Y la semilla es el evangelio. El preevangelismo es labrar la tierra de la mente y el corazón, ayudándole a las personas a estar más dispuestas a escuchar la verdad. Pero la preevangelización implica también ayudar a cambiar la naturaleza de la tierra. Nuestro trabajo entonces sería ayudar a la gente a cultivar un buen suelo en sus vidas para que nuestras semillas puedan ser más fructíferas. Bien lo decía Mateo 13:19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. ¿Pero por qué no entienden? ¿Por qué no entienden? Bueno, ya sabemos, ya tuvimos clases completas de por qué no entienden, y en apologética también, y cosmovisión. ¿Qué es lo que ha afectado? Hay muchos elementos que han afectado, ¿verdad? Y necesitamos también recordar que esto es un proceso. La Biblia dice en 1 Corintios 3:6, yo sembré, Apolos dice regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Les recuerdo, hermanos, y me lo recuerdo a mí mismo, que esto no es, de aquí le decimos los polacos, estos que andan de puerta en puerta ofreciendo un pantalón, un jeans, una camisa, unas medias, calcetines, y que entonces tratan de meternos así, ¿verdad? Vea, cómpreme de una vez. O en las famosas capacitaciones de ventas, hay que cerrar el negocio. No necesariamente, porque esto es un proceso. Comprender la necesidad del preevangelismo nos motivará ¿a qué? A permitir a otras personas a descubrir la verdad por sí mismos, al hacerle las preguntas que provoquen pensamiento acerca de lo que dicen que creen. Ahora, no es tan fácil. Al principio no es fácil, pero cuando ya hacemos esto, nuestro hábito, es como manejar vehículo, ¿verdad? Las palancas, primera, segunda, las marchas. Al principio es difícil, pero después surge de manera natural. Porque hemos entendido que todo el rol del Espíritu Santo, desde el fueguito que va surgiendo del evangelismo como proceso, el estilo de vida, la oración, cuando proclamamos el evangelio, cuando nos cuestionan y tenemos que recurrir a la parte apologética, toda esta combinación está dirigida por el Espíritu Santo y es un acercamiento integral a la hora de testificar. Somos solo una herramienta. Nunca debemos olvidar eso. Somos solo una herramienta. Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, como dice 1 Corintios 1:27. De ahí que hemos tenido que aprender tipos de conversaciones. Tipos de conversaciones. Y el doctor Geisler
que él es norteamericano, pero él casado con una señora, ¿verdad?, de Singapur, o sea, otra cosmovisión, otra familia. Entonces ha tenido que salir y aprender a desarrollar todo esto. De hecho, vivió 7 años, si no mal recuerdo, en Singapur. Y cómo aplicar principios que puedan ser muy significantes, muy importantes para poder testificar. Y estas son solo ilustraciones, son formas, y él recurre entonces a que tenemos que escuchar, pero también tenemos que iluminar, y después tenemos que ayudar a descubrir y a edificar a las demás personas. Se necesita que escuchemos a las personas. Y una vez que los estamos escuchando, entonces, ¿qué es? Que estamos asumiendo un rol. ¿El rol de qué? De músico. El músico, el artista, que es el que va escuchando y en la forma en que él viene y se presenta de una manera, pero al haberle escuchado y seguir escuchando en la imagen que nos presenta, entonces nosotros con las preguntas que hacemos le vamos a ayudar a que realmente se pueda pintar una imagen más precisa. Ok, esto es un proceso y las personas no siempre se abren, tienen inquietudes, tienen cosas, tienen barreras, hay que ayudarles como el arqueólogo en la función de arqueólogo, ¿verdad? Hasta finalmente, ya cuando sentimos en el Espíritu Santo que las personas estamos hablando un mismo idioma, estamos entendiendo las cosas, estamos orando constantemente, entonces sí podemos hablar de construir puentes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de escuchar? Estamos hablando de casualmente eso, prestarle atención a las personas. Esto es un repaso nada más. Las personas merecen ser escuchadas, sus vidas, aprender de estas personas, ganarnos el derecho después a ser oídos por las otras personas, sabiendo de que todos estamos en un peregrinaje espiritual y que hay cosas que podríamos tener en común. Por supuesto que sí. Claro que sí. Es tremendo. Yo llevé un curso con el doctor de Prometa, ¿verdad? Con el doctor Fernández, don Quique Fernández, Enrique Fernández. Se llamaba Cosmovisión. Y nos puso a estudiar algunos ensayos de tipo antropológico. Y leí un ensayo especialmente de un ateo incluso, ¿verdad? Y me impresiona cómo en el ensayo de este señor, junto con un ensayo de un antropólogo cristiano, Hibbert, tremendo antropólogo, cómo ambos coincidían en que, aunque uno era cristiano y el otro era ateo, y quizá tuviesen diferentes cosmovisiones, pero ambos coincidían en elementos que tenemos en común, universales los seres humanos. No hay quite. No hay quite. Entonces, eso es lo que nos permite establecer puentes. Puentes para ciertas cosas que tenemos en común. Todos sufrimos. Y todos tenemos que darle respuestas al sufrimiento. Entonces tenemos ciertas verdades a nivel social, antropológico, que podríamos compartir. Pero en este mercado de las ideas, entonces nosotros entendemos que estamos en un peregrinaje. De ahí que nosotros debemos escuchar cuidadosamente, conocer la experiencia, las vivencias de las personas. Y entonces a partir de ahí hacer las preguntas que yo les enseñé, que yo les compartía casualmente en las clases anteriores. Y en esta parte hacerlas del músico para escuchar notas disonantes. ¿Que vamos a escuchar? Claro que sí vamos a escuchar estas notas. No debemos olvidar. La verdad es que muchas personas tienen creencias diferentes a lo que su religión enseña. Al escuchar cuidadosamente, comunicas que en verdad te interesas por ellos y que entiendes lo que ellos creen. Muy importante. Eso es la parte del qué, del músico. Pero ¿qué en cuanto al otro rol? Pintor, pintora. Bueno, aquí tenemos que iluminar. Siempre me acuerdo del joven rico y Jesús. Y aquí tenemos que ser artistas.
Por algo es pintor, pintora. Por las preguntas, hacer preguntas va a ayudar a pintar un cuadro en donde ellos se verán más claramente. ¿Se acuerdan? Entonces usted perfectamente, si recuerdan las clases, habíamos visto entonces que en esta parte de iluminar, hacer preguntas de clarificación será muy importante, ¿verdad? Con ellos. ¿Qué quiere decir con que eres católico o agnóstico o ateo o que eres pluralista? Aquí son preguntas de clarificación de sus creencias. Es importante preguntar, tratar de descubrir, ¿verdad? Descubrir sus incertidumbres. Y esto será muy importante. ¿Cuáles son tus razones? ¿Por qué tú crees así? ¿Desde cuándo tú has pensado que las cosas son así? Y entonces empezar a conocer a las personas. No voy a dar otra vez la clase, porque esto es un repaso. Recordando que es valiosísimo que nosotros manejemos las 3Ds. Las 3Ds. Las preguntas correctas les pueden ayudar a enfrentar mejor la verdad. Y que las personas siempre tenemos que, en cada sesión o diálogo que tenemos, recordar, decirnos, a ver, en realidad mis preguntas dejan duda en la persona. Mis preguntas me permiten que la persona esté relax, no se sienta a la defensiva. Cuando yo me acerco a la persona o me acerco como un sabelotodo, una sabelotodo, un pandereta, ahí, un aleluyita que solo falta tener los tronquitos de las alas y no me mezclo con nadie ni que me contamine la mirada de los paganos. No, relax, como Jesús le llamaron amigo de pecadores y publicanos. Entonces eso que hacía, tal vez, si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Aquel que era pequeñito, Zaqueo, publicano, le llamaba la atención Jesús. Y Jesús iba caminando y se subió a un árbol sicómoro y entonces vuelve a ver y le dice, Zaqueo, bájate, porque yo voy a ir a tu casa. ¡Uf! ¿Cómo le bajó la defensa? ¡Qué increíble! En otras palabras, cuando uno plantea preguntas que generen duda en la otra persona, que la persona se siente en confianza de abrir su corazón y expresarse, pues eso quizá vaya a generar un mayor deseo de decir, ¿cómo me gustaría volver a hablar con esta persona? Y esa es entonces la labor de iluminar, para sacar dudas a la luz, minimizar lo que se ponga a la defensiva y crear el deseo de escuchar más por parte de las personas. Para entonces, ¿qué cosa? Claro que la persona, esto es un proceso, lo acabo de decir, la persona sigue con sus creencias, con sus pensamientos, estamos en proceso. Ya con las preguntas que le hacemos, entonces ya la persona como que tiene una imagen más precisa de sí mismo, de sí misma. Pero aún mantiene cosas que están ocultas. Estas cositas que son barreras, las verdaderas barreras que no le permiten a la persona acercarse con libertad al Señor. De ahí que en esta etapa de descubrir, de ser los arqueólogos, las arqueólogas, nuestra meta es explorar qué es lo que se está interponiendo en el camino hacia la cruz por parte de esta persona. Y ahí vimos 7 pasos, ¿verdad? Que nos iban a ayudar a ¿qué? A pensar, por ejemplo, si su problema es una preocupación real o es una cortinita de humo. ¿Se acuerdan? Aquellos temas que son cortinitas de humo, que van desviando la atención de lo que debía de ser. Si realmente hay una barrera cuya naturaleza tiene cierta naturaleza, ¿verdad? De tipo emocional quizá. Si es emocional, un problema, una situación que la persona vivió, está decepcionado, decepcionada. O quizá hay alguna inquietud por parte, detrás de esa pregunta, ¿verdad? Que si hay alguna pregunta o inquietud detrás de la pregunta planteada, que ellos nos hacen preguntas a nosotros.
Y nosotros le hacemos preguntas, por supuesto. Pero siempre es importante cuál es la pregunta detrás de la pregunta que me está haciendo la persona. También averiguar cuál es su mayor barrera contra el cristianismo. ¿Por qué usted tiene aversión contra el cristianismo? O sea, usted es antagonista, rechaza, lo ataca. No se tornó un ateo, no, es un antiteísta, que es diferente. Es una persona que es militante contra el cristianismo. ¿Qué fue lo que pasó? De ahí que es importante entonces ir hablando y poder llevarlos y decirles que hay una alternativa diferente, ¿no? Que es Cristo Jesús. Y por supuesto que ya ahí vamos a ir tocando el factor volitivo, la voluntad de la persona. ¿Qué tan dispuesta está esta persona para conocer al Señor? Finalmente hemos estudiado nosotros, si no mal recuerdan, que una vez que nosotros hemos pasado por este rol de músico, de pintor, pintora, de arqueólogo, arqueóloga, a llegar a ¿qué? Al punto de construir un puente con estas personas. Un puente al Evangelio. ¿A quiénes tenemos que alcanzar? Necesitamos alcanzar. Bueno, aquellos que dicen, yo estoy bien, no necesito ningún cambio radical en mi vida. Aquellos que dicen, todas las religiones son iguales. Otros, la verdad es que yo no soy pecador. A mí me gusta mucho el testimonio de un tremendo cristiano, una eminencia mundial con credenciales impresionantes. Se llama James Stewart, un judío secular, que se encontró en una lavandería y le preguntó él a un amigo, ¿qué vas a hacer tú en la vida? Él dice, yo estoy estudiando para ser misionero. ¿Qué? Y entonces el muchacho empezó a testificarle de Cristo y dice, para mí, pero suena bien, pero yo no soy pecador. Peor aún, bueno, antes del posmodernismo se hablaba de moral e inmoralidad. Hoy la nueva generación habla de la amoralidad. Esto no es ni moral ni inmoral, dicen ellos, según ellos. Esto es amoral. Y hay quienes también, ¿verdad?, que van a la iglesia. Y los que no ven necesario un cambio radical porque ya van a la iglesia. Son los cristinos, digo yo. Son cristinos. Y ahí los tenemos. Y no hay ningún cambio. Pueden creer que Jesús es el Mesías, pero nunca han creído en el Mesías. Es la fe de demonio de Santiago. Sí, claro. Tiemblan, dicen, claro, y reconocen. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Vea la declaración que hacían. Has llegado antes de tiempo. Hijo del Dios Altísimo, hijo de David. Ellos declaran. El mismo Satanás usó la palabra cuando tentó a Jesús. Pero una cosa es creer que Jesús es el Mesías y otra es creer en el Mesías, a Jesús, que es, y creer en el Mesías. Y estas son entonces las personas que nosotros estamos en el deber de alcanzar. Muchos me dirán aquel día, dijo el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Ahora, alguien plantea esto como algo real en aquel día, que esta gente sí lo hizo, pero no está diciendo que en realidad la gente lo hizo, simplemente que ellos dicen que profetizaban, que expulsaban demonios y que hicieron muchos milagros. Es lo que dicen. Muchos dicen. Pero entonces les declararé, dice, les diré claramente, jamás los conocí. Jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Y nosotros tenemos que tener muy claro, hermanos y hermanitas, pues que no hay peor testimonio que los mismos que se declaran cristianos y que no lo son. Como dice la Biblia, por causa
de ese comportamiento, del mal testimonio, el camino del Señor es vituperado. Pero es parte de. Y de ahí que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de qué, de valorar, de ver qué está pasando con nuestra iglesia y con las ovejas. Realmente, como dice Pablo, examínense para ver si son encontrados en la fe. Porque nosotros, si conocemos al Señor, vamos a llevar fruto. Por supuesto que esto nos va a motivar a qué, a buscar un terreno en común con las personas y que vamos a pasar tiempos con estas personas buscando conexión. Ya después que hemos hablado y Dios nos ha usado para que la persona comprenda un poquito más y mejor, con profundo respeto. Ya nosotros, ¿verdad? Podríamos tocar cualquier tema en común, claro que sí. Y entonces, ¿por qué no atrevernos, ya que le hemos escuchado, y decirle, ¿habría algún inconveniente si me permites compartir lo que yo creo con respecto a la vida y el destino de la persona, de nuestra vida? Entonces, muy importante otra vez, buscar intereses comunes, compartir, hacer conexión, temas como política, noticias del clima, ético, moral, buscando un terreno en común, y ustedes recuerdan esto, ¿no? Pablo en Hechos 28 está en la sinagoga, en Hechos 17 está en el Areópago. Dos pasajes diferentes, dos acercamientos diferentes. Uno tiene que ubicarse en el escenario, en el ambiente que uno se encuentra. Y esto es vital, esto es muy importante. Y buscar conexiones. Pablo con los judíos estableció desde de las escrituras, en la misma cosmovisión, pero desde las escrituras que ellos conocían, establece un puente para, desde las escrituras, presentarle al Mesías sufriente, a Jesús como el Mesías sufriente. En Hechos 17, su acercamiento es desde la parte de la teología natural, es decir, de todo el universo, hablar del universo, ¿se acuerdan en apologética? Como nosotros hablando de el diseño inteligente, el diseñador inteligente que hay en esta tierra y apelando a elementos cosmológicos, intencional, teleológico, ajuste fino, moralidad. Uno puede abrir el tema y establecer una correspondencia hasta después amarrar a Cristo a la resurrección. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y por supuesto que nosotros no debemos de presentar un evangelio ralito, decimos aquí. O sea, un evangelio que en realidad no es evangelio. La esencia del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, dice 1 Corintios capítulo 15. Dice que Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces hay un elemento, Cristo murió por nuestros pecados. El Mesías, Christos, el enviado, el prometido, murió por nuestros pecados. Hay una posición sustituta. Él muere por nosotros y nuestros pecados le fueron imputados a Él, y que la justificación que Él hace delante del Padre, la absolución de la culpa, el ser declarados justos, esa justicia derramada sobre Jesús, entonces nos da la justicia imputada a nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Cuando hacemos propio ese acto maravilloso de amor por parte del Señor Jesús, cuando confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y es importante entonces que nuestro evangelio implique que hay pecado, que estábamos muertos, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que Él resucitó, que es el Hijo de Dios. No es de tanta plata para entonces usted tocar el cielo, las puertas del cielo. Eso es blasfemo, hermanos, así lo digo radicalmente. Mercaderes del evangelio. Por culpa de los mercaderes del evangelio ha quedado en descrédito la iglesia del Señor. Lamentablemente. Por supuesto que hay pseudo pastores,
Esos no son pastores de corazón. Son falsos, como decía Pablo. Son lobos vestidos de oveja. Y jamás podemos sacrificar la esencia del evangelio. De ahí que es importante llevar un puente con los 5 tablones o tablas. Y es momento quizá aquí entonces de decirle, me permite compartir algo que explique mejor mis creencias. Y entonces uno llevar a la gente con estas tablas. No, cuando dice, que soy responsable, I'm accountable, soy responsable de mis actos. Y dialogar sobre esto. ¿Qué quiere decir con esto? La gente dice, ¿de qué? Pero yo no tuve la culpa. Ya vimos la clase. Pero tiene razón, si uno tiene que ser responsable por sus actos en esta vida, cuanto más delante de Dios, tiene razón, ok, vamos, soy pecador, no doy la talla, aquí hay un error de secuencia, no doy la talla, I cannot measure up, no doy la talla. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria, eso es lo que significa no doy la talla. Ni usted, ni yo, ni nadie damos la talla. Tiene razón. ¿Por qué? ¿Por qué no doy la talla? Porque somos pecadores. Tercer tablón. ¡Wow! ¿Y eso qué significa? Que estamos sucios. Estamos sucios. Y para limpiar la suciedad tendríamos que limpiarla con algo limpio, valga la redundancia. Uno no lava la casa o algo sucio con agua sucia, no, jamás. Entonces necesitamos, y si los seres humanos estamos contaminados, necesitamos a alguien que nos ayude externamente. Pues eso es lo que ofrece nuestro Señor Jesús. Entonces es una forma muy linda de ir paso a paso y revelando, ¿qué cosa? La singularidad de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se conoce en los 5 tablones. Ahora, por supuesto que en todo este caminar, esta conversación evangelística, surgen objeciones. Fue la clase pasada, ¿no? De las objeciones que pueden surgir. Y que debemos de tener claro, muy claro, que pueden ser intelectuales, pueden ser emocionales. ¿Se acuerdan que la gente puede decir no tiene lógica esto? De hecho, muchas objeciones de filósofos, de gente educada e intelectual, como no, pero que no siempre tienen formación, no tienen educación formal, pero tienen educación informal. Hay gente muy culta, porque lee, porque escucha, porque está en todas. Y vienen inquietudes intelectuales. Ahí es cuando entonces la apologética nos ayuda a poder orientar a la gente, representar mejor las cosas que estamos diciendo y aclarar las cosas, ¿verdad? Pero también hay problemas emocionales y nos toca a nosotros a veces pedir perdón por lo que ha pasado, acompañar a la gente y darle la mejor cara posible. Han tenido malas experiencias. Yo recuerdo que una familia completa llegó a la iglesia. Llegó a la iglesia porque había una cierta amistad de el señor, el cabeza de hogar, con un hermano mío. Entonces él conocía a un hermano mío que trabaja en una farmacia aquí en un hospital. Y entonces nos conocimos y hablamos de mi hermano y él me dijo, ¿usted es pastor? Sí. Y él llegó con su familia, pero cuando llegó a la iglesia, ellos prácticamente habían sido abusados religiosamente hablando. De hecho, las chicas llegaron 1 o 2 cultos y no siguieron llegando. Y ellos sí llegaban, pero después no volvieron a llegar. Fueron a otra iglesia después de varios años. Pero yo los atendí y los escuché porque habían problemas, situaciones emocionales. Claro, eran creyentes, pero aún siendo creyentes, no consagraban sus vidas, no se involucraban, no se comprometían con la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían barreras. ¿Cuánto más personas que no conocen a Cristo? Malos testimonios. Padres cristianos que han abusado de sus hijas. Padres cristianos que se han divorciado de las madres, los han dejado abandonados. Y aquí puedo seguir toda la noche, pero ese no es el caso.
Son barreras emocionales y que necesitamos escuchar. Tengo un amigo gringo, él me lo dijo una vez, se casó y toda la cuestión, cristiano, y que después me dice, mira, con tanto dolor, tantas cosas que le estaban pasando, él me dice, ya no soy cristiano. Yo no soy cristiano. Yo soy humanista secular. Otra forma de decir, soy ateo. ¿Verdad? Y claro, yo sabía la situación de su vida, yo sabía, lo conocía. Pero estuve y he estado, y hemos estado juntos por años, más de 20 años. Y en mi conversación con él, imagínense, hermanos, ahí escuchándole una conversación de tipo intelectual, emocional. Yo sabía que era de tipo emocional, pero la excusa era intelectual. Y entonces, después de una entrevista que hicimos, él me dijo, no, ya yo no soy ateo, yo soy agnóstico. El agnóstico es, no sé, no puedo conocer. Otros dirían, no creo ni dejo de creer. Wow. Agnóstico. Yo digo, bueno, ¿qué avance más bueno? Y seguimos compartiendo. Hoy me dice mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque también, aparte de las barreras intelectuales, hay un acompañamiento de tipo emocional. Y a mí me parece que esto es lo más hermoso que puede hacer un cristiano. Acompañar a las personas, hacerse sentir, dar la mejor versión cristiana con los demás. Y también entender que aunque se puedan superar las objeciones a nivel intelectual y emocional, que a nivel emocional no hay argumentos, es acompañamiento. Otra vez, lo que dijo el profesor Lubin Areas, no hay argumentos, hay acompañamiento. Llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, dice Pedro. Terapéuticamente hablando, el duelo, el dolor se acompaña. No se juzga, no se condena. Se acompaña y deja que la persona saque su dolor. Pero a pesar de que la persona ya haya superado la parte intelectual y emocional, puede ser de tipo volitivo, ¿verdad? Volitivo, o sea, no quiero tomar una decisión. ¿Por qué? Porque comprendo lo que dice el cristianismo. Es verdad lo que dice el cristianismo. No me conviene, sí. Por eso no puedo aceptarlo, por decirlo así. Y eso lo vamos a tener, eso va a pasar. Anhela una persona vivir de forma contraria a la Biblia. Por lo tanto, no se quiera sujetar a la palabra de Dios. Por su naturaleza pecaminosa, Jesús decía a ellos, no vienen, no creen en mí porque les hago ver sus pecados, decía Jesús. Interés en lo material, el joven rico, rechazo a lo particular del cristianismo, no, es que no tiene que ser solo Jesús, tienen que ser todos los demás como caminos, sí, pero en el budismo zen, que es una filosofía más que una religión, y otras religiones New Age, ahí no sos pecadora, sí, ahí en esa filosofía se diluye la responsabilidad humana moral. Por eso Dalai Lama puede decir de que no importa que haya un matrimonio de un hombre y una mujer y que hayan entre dos hombres, dos mujeres o que sea la combinación que quiera. ¿Por qué? Porque ahí se rompe la racionalidad. Ahí se rompe la identidad. ¿En qué? En religiones o filosofías que todo es uno y uno es todo. Entonces, ese es un engaño, un autoengaño. De ahí el rechazo a que no me gusta eso que dice. Porque si es verdad el cristianismo y si yo lo reconozco, wow, me va a confrontar con mis pecados. Por eso no puedo creer en una sola alternativa, sino que yo soy pluralista religioso. Entonces, vimos en la clase pasada lo importante que es saber bregar con las objeciones una a una, orando, clamando y esperando que el Señor haga su trabajo. Tenemos que recordar entonces, en pocas palabras, que el evangelismo conversacional es escuchar a los demás, aprender de sus historias,
escucharlos vacíos, notas discordantes, disonantes, desentonadas en sus creencias. Nosotros podemos ayudarle a que se den cuenta de estos vacíos haciendo preguntas que ayuden a clarificar esas creencias y que sobresalgan las incertidumbres. Luego queremos descubrir las barreras verdaderas que tienen las personas que los mantienen alejados de Cristo y construir el puente para ayudarles a tomar un paso hacia nuestro Señor Jesucristo cada día. Eso fue lo que hicimos por 8 semanas y que yo espero que haya sido de mucha bendición para su vida, para su ministerio. Muchas gracias, Magíster y Pastor y Maestro Luby. Realmente Dios ha sido muy fiel con nosotros en todos estos meses, tenerlo a usted. Y yo quisiera que todos ustedes ahora, antes de hacer sus preguntas y todo eso, quisiera yo mostrarles algo para que ustedes realmente puedan aprovechar de todo lo que nuestro maestro nos ha dado, ¿no es cierto? Quisiera decirles que todo lo que el profesor ha enseñado está grabado y está aquí en el Face del Ministerio Cristiano Logos Perú. Usted entre aquí, Ministerio Cristiano Logos Perú. Entre aquí y diga, ver todos los videos, ver todos los videos. Usted ver todos los videos. Entonces, una vez que da este clic ahí, entonces le va a mostrar. Aquí hay una Ariel entera. Lista de producción, ¿no? Evangelismo conversacional. Ahí están todas las sesiones en una sola. Luego, con él hemos visto también otro curso, Postmodernismo y Cristianismo. Ahí están todas las clases. Esto nos dio pie para poder nosotros luego hacer apologética. También ahí están todas las clases en orden. Así que comience usted por postmodernismo y cristianismo. Luego nos preguntaron, ahora, ¿qué hacemos si estamos premiados del postmodernismo? El profesor nos trabajó con nosotros apologética, la defensa frente a este mundo postmoderno. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, el profesor ha dado la clase de evangelismo conversacional. Todo está ahí en el Face. Los que han ingresado último y no han podido quizás escuchar todas las clases, ahí está. Usted también vuelva a escuchar las clases para aprender mejor. Y hemos tenido 2 modalidades en esta clase, los alumnos libres y los alumnos con certificación. Entonces, el profesor nos ha dado un sílabo y este sílabo todos lo tenemos, y si no lo tienes, por favor, apúnteme su número de teléfono en el chat, que yo se lo voy a enviar. Entonces, dentro de lo que es el sílabo que el profesor ha presentado, está la tarea aquí. ¿Cuál es la tarea? El estudiante leerá el texto de David Geisler y completará el cuestionario para cada lectura. Esa es la tarea que el maestro nos ha dejado para tener una certificación. Vamos a esperar 15 días. De aquí 15 días vamos a esperar. Usted complete las tareas, envíe las tareas y le estaremos enviando su certificación. Ahora, el profesor Lubin, vamos a hacerle descansar unos días o un mesecito, porque ha estado con esta clase, y luego volvemos con él. Entonces, yo quisiera que usted en el chat me escriba qué día usted sugiere, qué día es el más apropiado y el horario, porque queremos estar la mayor parte de los que hemos estado aquí, ¿no? Entonces, escríbame en el chat y ya de ahí veremos. Y con el profesor Luby vamos a ver qué curso vamos a iniciar. Porque, sinceramente, necesitamos este tipo de preparación. Hemos estado hablando de filosofía, hemos estado hablando de cosmovisión. Voy a conversar con el profesor Lubin. Vamos a ver cómo comenzamos, pero vamos a seguir una secuencia para estar preparado para este siglo XXI.
Son cursos que no se dan así nomás. Y damos gracias por la vida de profesor Lubin. Es un don, es un regalo de Dios, y su disposición y su pedagogía es excelente, ¿verdad? Así que con toda esta información, yo quiero darle las gracias. Ahora, si usted tiene alguna pregunta, alguna contribución, por favor. Y me gustaría también escuchar algunos testimonios. ¿Cómo ha impactado estos cursos en su vida? Siervo Miguel, prenda su micrófono y adelante. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, muy agradecido con el Señor por haber estado en este curso, también agradecido con los que están detrás de todo esto, el Ministerio Logo y por supuesto nuestro profesor. De verdad que este curso me ha caído, aquí decimos en Venezuela, me cae como anillo al dedo, es decir, un curso que llegó exactamente para lo que necesitaba en este momento, porque ciertamente este año ha sido para poder definir muchas cosas desde el punto de vista ministerial, y una de las necesidades que había venido acarreando tenía que ver con el evangelismo personal, porque ciertamente a lo largo del tiempo en los equipos misioneros en los cuales he estado involucrado, hemos venido de alguna manera fortaleciéndonos en estrategias de evangelismo, digamos que muchas veces colectivas, por así decirlo, pero en esa parte personal no tenía todas estas herramientas. Entonces, ciertamente, todo lo que aquí hemos podido ir viendo, yo lo he llevado al campo para poder aplicarlo, y ciertamente veo que estamos en ese buen camino, ¿no? Una de las cosas que más me impresionó en este curso fue la importancia de la preevangelización, de ese tiempo de preevangelismo. Yo creo que me hizo reflexionar mucho en la responsabilidad que tenemos también de ser parte del trabajo que el Señor hace en preparar esos corazones que van a escuchar su palabra, y poder también ser sabios y tener del Señor el discernimiento de cuándo ya cambiar la estrategia, cuándo apuntar hacia otra cosa, cuándo dar un siguiente paso. Todo esto obviamente lo hacemos con el poder que nos da el Espíritu Santo, que es el que dirige todo el trabajo misionero, pero ciertamente estas herramientas han sido excelentes, así que estoy agradecido, hermano. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Mayu, misionera Mayu, por favor, prende tu micrófono. Buenas noches, pastor. Mi pregunta sería algo sencillo, otra vez. ¿Cómo sé que soy cristiana? ¿Por qué la pregunta? Porque primero diría que hace algunos, días, yo hice este evangelismo conversacional conjuntamente con las materias que había tomado anteriormente. Y no hay una normativa de saber cómo o cuál es la forma para saber que uno es cristiano. Y esa pregunta fue para mí muy profundo, y yo me hice también la misma pregunta. Y creo que me lleva a pensar en el diagnóstico que uno debe hacer y no ser permisivo por la duda que uno puede crear. Por ejemplo, las iglesias progre o las iglesias progresivas, ¿no? Que mucho está proliferando, de hecho sin sacar del contexto actual. Entonces, creo que la pregunta más central para la cristiandad de hoy en día es redescubrir, porque me gustó este tema, de redescubrir cómo sé que estoy cristiana en esta época de vida o en este siglo XXI. Solo eso. Muy bueno, Mayu. Mucho gusto conocerte, de veras. Y definitivamente, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Siempre tenemos que ir al manual de vida, porque hay diferentes usos del término cristiano. Casi que a través de los siglos hubo una expresión religiosa que se adjudicó el término cristiano.
y que lo menos que tenía era que era cristiano, cristiana, lamentablemente. Como hoy también hay muchas iglesias que se autoproclaman o dicen que son cristianas, pero que en realidad al fin de los tiempos el Señor diría: nunca os conocí, nunca os conocí. Entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, si uno va en Hechos 11, que fue por primera vez, se llamó a los del camino, a esta gente, dice que por primera vez se les llamó cristianos. Y cristianos, viene del latín cristianus, es un seguidor de Jesús. Un seguidor de Jesús. Entonces hay todo un paradigma y hay ejes transversales en el paradigma de Jesús, en los evangelios, cuando Él llama y uno ve: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo Jesús, de salvación, porque el evangelio es contundente, ¿verdad? El evangelio, 1 Corintios 15, y Pablo lo decía una y otra vez: examinaos para ver si son encontrados en la fe. ¿Cuál fue? En la fe del evangelio. ¿Cuál evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Y el poder de Jesús es el poder de la transformación de esa vida. Entonces tiene que haber un encuentro puntual. Tiene que haber un era. Y Pablo lo dice una y otra vez, en cada momento que él se encuentra dando testimonio de quién era, qué pasó y después qué sucede como fruto a partir de la experiencia con Cristo Jesús. Eso no lo podemos saltar jamás. Un encuentro auténtico con Cristo Jesús, de salvación. Lamentablemente hoy se ponen muchas cosas y entonces son normas, son rituales que no está mal. Uno como cristiano o cristiana nos ha llamado a luz y hay cosas que eran del mundo que ya no tenemos que repetirlas. Pero a veces esos legalismos gobiernan tanto que la persona, sin tener un auténtico encuentro con Cristo, escúchelo bien, se cree cristiana y entonces porque está guardando ciertas normativas. No, el encuentro con Cristo es clave. Ahora, no siempre las personas son, por decirlo así, hiper, mega, super pecadoras, malvadas. No, hay gente religiosa, tipo Nicodemo, pero que él tenía un doctorado, para ponerle en nuestro tiempo, tenía un PhD en hebraísmo o en religión judaica o en religiones, pero el Señor lo manda a kinder, a la preparatoria, y le dice: de cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces, alguien que ha tenido un encuentro con Cristo, y uno analiza el paradigma de Jesús, cómo Jesús, hay un encuentro con Cristo, por eso al principio andan con Él y sus discípulos creían en Él, y sus discípulos creían en Él, porque necesitaban entender al Mesías sufriente, el que vendría a pagar el precio por ellos, por sus pecados. Y es tremendo esto, porque hay paradigmas. Y claro que entonces, no solamente conozco a Cristo, no solamente simpatizo con Cristo. Simpatizar es antes de conocerlo profunda, conocerlo en salvación. Soy un simpatizante. Nicodemo era un simpatizante. Zaqueo era un simpatizante. Pero después vinieron a conocer al Señor como su Salvador, como el Señor, como el Mesías sufriente. Pero una vez que yo conozco a Jesús como Mesías sufriente, yo tengo el desafío de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí donde vienen las exigencias del que sigue a Jesús. Un cristiano es un seguidor, un discípulo, una discípula de Jesús. Y ahí viene la santidad. El Sermón del Monte tiene muchos principios de vida. Yo le recomiendo varios libros lindos. Casualmente, hay un libro tremendo de Piper que habla de lo que Jesús exige al mundo, lo que le exige al mundo.
Entonces, empezando con que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Ya con solo eso no es un decir nominal. Y yo creo que uno estudia los evangelios, va a encontrar el paradigma del discipulado y hay principios que demandó Jesús para seguir a Jesús. Pero también Pablo, aunque no hizo lo mismo que Jesús llamaba, vengan, síganme, dejen todo por mí, Pablo no hizo eso. Incluso tenía una gente que trabajaba, esta parejita que eran, ayúdame César, si te acordás, ¿se acuerdan? Que hacían tiendas de campaña y así fue como conocieron al Señor, junto con Pablo. Ahorita se me viene el nombre de ellos, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿no? No, Ananías y Zafira fueron los que se robaron la plata que habían ofrecido. Eran otros ahí. Aquila y Priscila. Exacto, ahí está. Exactamente. Y que trabajaban, o sea, tenían su trabajito secular, pero seguían al Señor. Y en eso no fue igual, porque fue contextual Pablo, pero sí cumple las mismas exigencias de seguir a Cristo. Y Pablo es radical. Cuando en Efesios, por ejemplo, dicen esto eras vosotros, era otra vida, 1 Corintios. Ustedes eran esto y esto y esto, pero en Cristo habéis sido lavados, haber sido seleccionados por el Señor. Y entonces uno también ve en Efesios, por ejemplo, 2 y el 4 también, ustedes en otro tiempo andaban esto y esto. Hay un cambio de vida. Un Pedro también que lo dice contundentemente, que él os pasó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no es un uso de cristiano nominal o sociológico. Cualquiera puede usar, como las vírgenes que decían, permítenos usar tu nombre, pero no estaban listas. Y aquí podría seguir toda la noche, que ese no es el asunto, pero Mayu, yo te recomiendo que busques sobre paradigmas del discipulado. También qué es ser un cristiano, es un seguidor de Cristo, y cuáles son los principios que debe de la persona vivir como cristiano, como cristiana. Empezando por el Sermón del Monte, entre otras cosas, una vez que uno ha tenido un encuentro con el Señor. Entonces, todo se quiere relativizar. La Biblia no debe de ser nuestra norma de fe y práctica dentro de esta perspectiva progresista, porque no creen en la verdad absoluta, porque no creen en la inerrancia de la Biblia como inspiración, etcétera. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado y también recordar de que aparte de los cultos hermosos, las actividades, nosotros tenemos que desarrollar vida cristiana, ayudar a la gente a cómo vivir para Cristo Jesús. No sé si puedo hacer una pregunta más, ¿podría ser posible? Adelante. Claro. Por ejemplo, las iglesias progre. En la actualidad ahorita se prolifera este tema, ¿no? Hay permisismo en medio de todo ello, pero por lo que nada más veo es, por ejemplo, una hermanita de una iglesia tradicional se encuentra con una iglesia progresista y ¿qué es lo que pasa? Está trayendo confusión. Por ejemplo, a lo menos digo yo, la iglesia tradicional sabía a lo menos cómo conducirse. Bueno, hablando de la iglesia católica a las monjas lo tienen con hábitos, pero nuestros hábitos son celestiales. Entonces se nota por nuestras prácticas. Pero ahorita como hay una ensalada, digo yo, una ensalada de cosas, entonces cómo entonces la cristiana o el cristiano se va a ir identificando hasta en medio de lo tradicional, de lo reformado y de lo que es progresista, ¿no? Entonces eso más sería, solo esto para complementar. Gracias, pastor. Así es, hermanita Mayu, sí, definitivamente, y que tenemos que conocer la Biblia, es nuestro punto de referencia, es nuestra regla de fe y práctica, y también valorar las doctrinas de nuestras denominaciones, qué tan históricas y ortodoxas son, qué núcleos se mantienen en eso. Yo les recomiendo buscar casualmente sobre
las doctrinas esenciales del doctor Norman Geisler, un hermano argentino, logró traducir casualmente, tiene varios artículos casualmente sobre doctrinas esenciales del cristianismo. Norman Geisler, póngalo en Google y lo va a llevar a una página de un argentino cristiano. Hemos hablado, yo ayudé un poquito a traducirlo, y que cómo hay una historia. Ahora, uno tiene que estudiar historia del pensamiento cristiano, por supuesto, detalladamente, pero por lo menos ahí vienen los hilos de lo que es la ortodoxia, qué son las cosas esenciales. El evangelio es esencial. El evangelio nos va a confrontar con nuestra condición humana hacia un arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y ya con solo eso, por supuesto, todo lo que suene a pecado en nuestra vida, porque todos somos pecadores y todos tenemos que arrepentirnos. Ya cuando cambiamos ese evangelio hacia algo inclusivo y abrimos las puertas, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Profesor, acá hay un testimonio de Miguel Ángel Moncada, que es tremendo, realmente, de Venezuela. Dice, como testimonio les puedo comentar que antes para evangelizar no salía si no era con la Biblia Thompson, porque pensaba que tenía que estar armado siempre para refutar con la palabra, y esa Biblia tiene referencias de casi cualquier tema que uno quiere buscar. Ya me he dado cuenta, no solamente cómo lidiar con las objeciones, sino cómo estar al timón de todo el proceso de la evangelización y depender del Señor. Un lindo testimonio. Podría decir que la Biblia Thompson, que cuando yo me ordenaron al ministerio, me regalaron una Biblia Thompson. Y la Biblia Thompson lo que tiene son referencias cruzadas, era todo un boom en aquel entonces, en los 80s. A mí me ordenaron al ministerio en el 89, para que tengan una idea. Pero, y la Biblia es maravillosa y hermosa, pero hay anotaciones y hay referencias ahí, que yo diría que para hacer un estudio elemental nos sirve la Thompson, no para uno preevangelizar y cosas así y evacuar inquietudes. Yo recomiendo otra Biblia que se llama la Biblia Apologética. La Biblia Apologética, que es negrita con un pensador. Esa me la regalaron a mí para el Día del Pastor y a mí me encanta. Digamos, maneja temas que enriquecen. Si pueden conseguir esa Biblia, Reina Valera 60, pero tiene todas anotaciones, artículos, preguntas, respuestas, en toda la Biblia viene anotada, por eso se llama la Biblia Apologética. Gracias, pastor, profesor. ¿Alguien más tiene? Nuestro gran estudiante Sixto Román, él es un gran estudiante. Dios te bendiga, pastor. Gracias a Dios, y creo que ha sido una etapa de innovación académica, y eso es muy bueno. Mi sugerencia sería, las iglesias que tengan opciones de hacer una biblioteca para los hermanos, sería magnífico. Lo que tenemos que es leer bastante, hermano. Yo soy de esto. En mi otra mano debo tener la Biblia y en el otro lado debemos tener el conocimiento social, o sea, científica. Todos los conocimientos que existen desde el periódico, radio, televisión, prensa escrita, hablada y todo. ¿Para qué? Para estar actualizados, como decía el profesor. Porque si no, hermanos, nos quedamos en el año 40, ¿no? Y creo que tenemos que innovarnos en la parte académica. Como el otro día les decía a mis con discípulos, ¿no?, que somos, tenemos que prepararnos y leer bastante, hermanos. Básicamente nuestra Biblia conocer, y también conocer el conocimiento, como decimos, mundano. Porque cómo piensan ellos, para nosotros poder conversar y replantear el Evangelio. Porque si no, el Evangelio sería una religión, y la religión es una conducta social en el mundo, en la práctica, ¿no? Tenemos que hablar de la esencia del Evangelio, que es mismo Jesucristo, ¿no? Entonces, para mí sería interesante que Logos Perú promueva una biblioteca en cada iglesia, hermanos. Gracias, disculpen. Gracias, pastor. Quiero preguntarte con todo respeto para que todos escuchen. ¿Cuántos años tienes, pastor?
Bueno, yo tengo poquito, hermano, 6'3" nomás. Ya, eso es lo que quería decirles. Él es un ejemplo para nosotros, 63 años y él sigue estudiando, él sigue aprendiendo. Y eso debe ser algo que nos debe motivar a todos nosotros. Alguien decía, ¿no? El día que creemos que ya sabemos todo, estamos caducando. Le voy a Tenemos que decir cada algo. día, Perdón. siga. No, mira, quería compartir una frase de testimonio. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en el Ministerio Misionero en la década del 80. Estuve en Huamanga, fui a hacer el trabajo misionero. Salí a predicar a la plaza. ¿Y saben qué? Todos los estudiantes de la universidad venían y me decían, me hablaban de Engels, Marx, Lenin, todos esos grandes hombres de la filosofía marxista, ¿no? Y yo estaba en nada, hermanos. Y yo solamente sabía evangelizar que Jesús vino a salvarnos y ta, 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 ta. ¿Y sabe qué hice? Me agarró un poco de depresión. Y en la segunda clase ya no llevaba ni folleto, ¿no? En la segunda salida. ¿Y sabes qué? Eso me obligó a leer, hermanos. Me compré el libro Das Kapital de esa época, de Carlos Marx, y empecé a leer, hermano. Me comencé a comer, como dicen en el argot popular, los libros, para poder conversar con ellos. Y cuando yo ingresaba al interior del país, jóvenes con ojota y poncho y su chullo, me hablaban de Engels, de Marx, de Lenin, de todos esos señores que yo ni conocía, hermano, nunca había escuchado. Eso me obligó a leer, a leer. Y creo que ya en el tiempo, ¿no? En el tiempo ya fue, tuve que compartir pues, mi experiencia para que los hermanos aprendan a leer. Y por favor, hermanos, leamos. Hay que leer, amar la lectura para enriquecernos de todo. Gracias, discúlpenme por hablar mucho. No, maravilloso, hermano. Y hay que leer para entender la cosmovisión de las demás personas. Y al yo entender la cosmovisión de una persona, puedo valorar qué tan válida, qué tan coherente y qué tan práctica es su cosmovisión y cómo aplica él a las preguntas más importantes de la vida esa cosmovisión. Entonces, al yo conocer la cosmovisión de la otra persona, yo me ubico como cuando alguien tiene que cortar el pelo, ¿no? Es la cabeza, todas las cabecitas, todas las cabezas son redondas, pero algunos son colochos, otros son pelos lacios. Y a la hora de llegar a un estilista, tiene que ver cómo cortar ese pelo. No todo se puede igual. Mi esposa es estilista profesional. No, se ubica, entiende cómo es la cabecita, todo es redonda, pero el pelo te obliga a aplicar diferentes técnicas para llegar a dejar un corte de pelo bien bonito, ¿verdad? Así como lo anda el pastor César. Gracias, profesor. Entonces,